Estás en Radio Curva. ¿Qué pasa en Sal Si Puede? ¿Qué pasa en Sierras Chicas? Entrevista. La radio nos regala ese momento de encuentro y nosotros lo compartimos con vos. Nueve y 33 de la mañana estamos compartiendo ¿Qué pasa en Sal Si Puedes? Por el aire de la 106.1 Radio Curva. Estamos con la visita del concejal Alejandro Raca. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Leandro por invitarme. Bueno, vamos a arrancar entonces con la entrevista. ¿Por dónde arrancamos? Hay tantas cosas para charlar. Y ahora es tempranito, estoy medio dormido, pero espero ir despertándome un poco, así se pone más picante. Cuesta organizar las ideas a la mañana. Claro, sí. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste a Sal Si Puedes? ¿Sos de familia de Sal Si Puedes? ¿Viniste? No, mira, vos sabés que yo soy oriundo de Hernando, de una localidad al medio sur, centro de... Los Gringos. Sí, plena pampa húmeda allá. Y después me fui a Córdoba a estudiar, hice toda mi infancia y mi adolescencia ahí hasta que me fui a la facultad. Y antes de terminar la facultad terminé viviendo en el norte de Córdoba. Ajá. En San José de la Dormida, y trabajé para el lado de Sebastián Elcano, el rodeo, ahí en dispensarios rurales y en comunas. Y después, bueno, por una situación de trabajo, nos vinimos para Sal Si Puede, y justo se dio que Inés había quedado embarazada. Uh-huh. Así que nos vinimos a Sal Si Puede porque está mi cuñada y mi cuñado viven acá. Ellos sí son de acá. ¿Son originarios? No, tampoco. Digamos, mi cuñado es oriundo de Buenos Aires, pero se vino de bebé con la familia para Sal Si Puedes, y habían comprado casa acá y se habían mudado hacía poquito, así que nos amuchamos con la familia acá. Y bueno, y hablando de ¿cómo llegaste a la medicina? Mira, vos sabés que es medio paradigmático, porque empecé a estudiar medicina después de ir al oftalmólogo. En la secundaria a mí me detectan una falla en la retina, tengo un problema en la retina, y entonces fui al oftalmólogo, y la cuestión que entró a abrir cajas y sacar lupitas y anteojos y herramientas, y me fascinaba, digamos, ya verlo, y en el momento que me puso 2 o 3 que me aclararon la visión, dije, este guaso hizo magia, porque cómo puede ser que poniéndome una lupa al frente del ojo me haya aclarado tanto la visión. Y bueno, eso me deslumbró un poco, y me fui pensando que me gustaría hacerlo con otras personas. Claro. ¿Y ahí estudiaste en la UNC? Sí, al principio fui medio sin saber ahí medio como que me incliné hacia la medicina, sin embargo no tenía claro qué quería hacer. Todavía sostengo de alguna manera que uno a los 17, 18 no tiene un carajo de idea de qué quiere ser o qué podría llegar a ser. A lo mejor te pasas toda la vida también pensando que... Sí, o también hay gente que se pasa toda la vida haciendo lo que no le gusta también, porque eligió mal a los 17. Sí. Pero siempre está la posibilidad de girar y hacer lo que a uno le gusta. De hecho, digamos, la medicina es algo que hoy a mí me apasiona, es mi fuente de trabajo y de ingreso principal. Sin embargo, digamos, no me acoto a la medicina, digamos, yo hago varias cosas más. De eso vamos a hablar también. O sea que la medicina es tu trabajo y los otros son hobbies. Mira, no necesariamente, porque de hecho también la medicina, la salud, digamos, es como la pasión, digamos. Yo a partir de ahí me parece que le he podido dar otro sentido a mi vida, digamos, porque también tiene que ver con la salud, no solo del otro, sino con la salud de uno. Y yo no he tenido la suerte de estar siempre saludable, entonces esos momentos y esas cosas que le han pasado a uno también te cambian la perspectiva. Pero sí, la salud es como mi vida. Más allá de que lo hago en distintos trabajos o de distintas formas, digamos, yo la salud es como la perspectiva con la que me paro todos los días. Y eso, yo
interpreto que tu llegada a la política fue por tu trabajo como médico. Vamos por buen camino analizando ahí. ¿Tiene que ver o no? Sí, tiene que ver porque yo la verdad que la política, si bien mi viejo ha sido intendente, mi viejo fue intendente de Hernando, él era un bicho raro, yo siempre le digo porque fue intendente por el Partido Socialista Popular. En Hernando y me acuerdo que en la época en la que él fue intendente no había en la provincia intendentes socialistas. Hubo un par de años ahí que coincidieron. ¿De qué época estamos hablando? Y desde el 89 hasta el 93. Ajá. Y entonces él fue intendente ahí, pero a mi edad no me gustaba que mi viejo fuera intendente, porque no estaba nunca en casa, era un guaso. Él siempre fue una persona muy sociable y muy leído, más allá de que no había terminado la secundaria, por ejemplo, es un tipo inteligente, así inquieto, que le gusta participar y se llevan con todo el mundo, ¿viste? No podés hacer una cuadra con él sin que se pare a charlar con la mitad de la gente. Claro, tenés que compartirlo. Claro, demasiado. sí, tal cual. Bueno, y en la intendencia me pasó que la sensación que tuve en ese momento fue que, bueno, nada, no estaba en mi casa, y eran las 9 de la noche y todavía no había llegado, y cuando llegaba, siempre llegaba alguien a casa para charlar para colmo encararon obras importantes, porque hicieron toda la obra de gas, toda la obra de agua, empezaron la obra de cloaca en 4 años, entonces imagínate, lo vi 20 segundos en 4 años. Entonces la política no venía con buena perspectiva en mí. Sin embargo, en la Facultad de Medicina, más o menos en segundo año, empecé a darme cuenta de que sí me gustaba lo que estudiaba, pero la estructura de la Facultad de Medicina se encargaba de llevarte por esas ramas de la medicina que no están buenas. Y además, uno en la carrera, sobre todo en las carreras tradicionales, en la Universidad Nacional de Córdoba, pero sé que pasa en todos lados, los docentes son como bastante autoritarios y te someten todo el tiempo a la situación de que vos no sabes y ellos sí. Entonces el transcurso de la universidad, si no fuera por los amigos, es un ámbito bastante violento, digamos. ¿Te tocó también la época sí, de este ingreso tan jodido? No, bueno, yo viví esa transición, porque ya habían empezado con algunos cambios, pero nosotros en la facultad ingresamos, el año que ingresé yo, ingresaron 1.300, 1.400 estudiantes. Entonces, en ese mismo momento se empezaba a dar el cambio. Yo me acuerdo con el decano José María Willington, que era, digamos, para nosotros un monstruo, digamos, porque empezaba a sacar en el mal sentido de la palabra, un monstruo, ¿no? Sí. Empezaba a recortar el ingreso y la carrera cada vez más tradicionalista, más dura, y los docentes que uno veía que eran los peorcitos empezaban a ser decanos, entonces ahí me cruzo con un grupo de changos que habían empezado a organizar, y hacía muy poquito habían formado una organización de estudiantes de medicina, que en ese momento no se presentaban elecciones, era un grupo de trabajo, que tenían vínculos con el movimiento campesino de Córdoba, hacían tareas solidarias en el norte y acompañaban en la formación del área de salud del movimiento campesino, y me prendí con ellos porque tenían más o menos la misma visión que yo tenía sobre la carrera de medicina, y a partir de ahí empezamos a problematizar la carrera y empezamos a ir al campo, a acompañar a agentes sanitarios, a dar una mano con los talleres de salud, con hierbas medicinales, tratando de darle también otro sentido a La medicina tradicional, rescatar también. Claro, los saberes populares. Y ahí eso sí me llevó a la necesidad de formación política. Entonces ahí uno empezó como a leer, ¿no? Lo primero que yo empecé a leer fue Gramsci, y después nos fuimos por las partes más duras también. Pero bueno, leímos en ese momento seguíamos nosotros con el contexto de los 90.
Si bien yo te estoy hablando en el 2003, 2004, bueno, nosotros veníamos de todo ese proceso del 2001, de plena crisis. Yo estaba en la facultad, entonces de alguna manera teníamos que volver un poco a la fuente y empezamos, por ejemplo, yo los textos que más me llegaron en ese momento eran los textos del subcomandante Marcos, digamos, ¿no? Mandar obedeciendo, caminar al paso del más lento, hay como otra perspectiva. Y después, bueno, la participación y el compromiso uno lo va llevando a aumentar su grado de participación política. Y ya no solo adentro de la facultad, sino que empezamos a articular con otras organizaciones en la Universidad Nacional de Córdoba y participamos de lo que es el espacio de la bisagra, que hoy, digamos, es una de las fuerzas junto con Franja Morada que más fuerza tienen dentro de la facultad. Ese fue para mí, digamos, un estallido en la cabeza, porque la verdad es tan rica la participación no solo en la bisagra, en cualquier espacio político de la universidad, pero la bisagra tiene estudiantes de ingeniería, estudiantes de agronomía, estudiantes de psicología, estudiantes de trabajo social, comunicación, arquitectura. Además que fue un proceso digamos, no es un partido como la Franja Morada que haya estado establecido, sino fue un proceso donde se fueron sumando diferentes agrupaciones independientes, y también supongo que habrá sido un poco de negociación entre aprender a acomodarse en ese marco más general, ¿no? Porque me acuerdo de Ciencia de la Información en ese caso. Ahí estaba la arcilla. Claro, estaban ellos y se empezaron a sumar, a trabajar en este proyecto superador, más general, que era la bisagra, pero que, bueno, en el medio no es que fue de la noche a la mañana, sino fue todo un proceso de sí, tal político. cual. Bueno, yo siempre digo que las agrupaciones en cada facultad tienen su característica, porque en Ciencia de la Información, yo, gracias a la bisagra, que conozco más o menos cómo funciona lo que hoy es la facultad, pero antes era la escuelita, sí. Y digamos, uno la conoce, y el nivel de politización que tiene Ciencia de la Información, la verdad que uno lo ve en filosofía, trabajo social un poco, y en Ciencia de la Información, porque trabaja, el sustrato con el que se trabaja es la política y las noticias. Entonces, digamos, es distinto, porque en agronomía, por ejemplo, tienen una tradición de participación política, pero no lo tienen dentro de la facultad, y menos en medicina. En medicina la política es mala palabra, digamos, para el estudiante de medicina. Así es. Bueno, hacemos una pausita en esta interesante charla y después volvemos con más charla todavía.